López, de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por aceptar la invitación y va a hablar sobre elementos de la teoría crítica del patriarcado y las relaciones de género. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, voy a tomar mis 20 minutos, porque sí, todo lo que traigo, y a ver cuánto nos queda para las preguntas y todo lo demás. Bueno, gracias, Stefan, por haberme invitado. Traigo unos esbozos de un trabajo pues, en el que me he metido y he estado desarrollando desde hace ya varios años, que es como desentrañar esta línea de la teoría crítica que tiene que ver con la crítica del patriarcado, ¿no? Y que no obstante está presente en buena parte de la obra de Adorno, Horkheimer y Marcuse, por lo menos. No ha sido una cuestión trabajada ni lo suficiente, ni profundizada lo suficiente, ¿no? Entonces parte de los objetivos de la investigación ha sido justamente visibilizar que hay una crítica del patriarcado y que hay una crítica de las relaciones de dominación entre los géneros en la teoría crítica de estos autores, ¿no? O por ahí es por donde va la apuesta. Entonces lo que traigo para compartirles hoy son elementos, ¿no? Elementos digamos desperdigados, no es una sistematización de esta cuestión, porque más bien lo que hice fue recuperar los distintos trabajos en los que he trabajado en cuestión y seguir una línea que está inspirada apenas hace 2 días por la publicación de este libro, ¿no? Que les recomiendo mucho, se llama Las sombras de la tradición, una historia de la Escuela de Frankfurt en perspectiva feminista, que se acaba de traducir al español, y creo que se publicó, es de Cristina Engelmann, Lena Reichardt, Sara Speck y Stefan Holz. Son compiladores, ¿no? Es una compilación muy interesante sobre las mujeres que colaboraron, ¿no? Colaboraron activamente en las investigaciones del Instituto para la Investigación Social y que pues, han estado digamos, poco reconocidas por los mismos autores de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y que no participaron solamente como bibliotecarias, secretarias, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que tuvieron participaciones significativas también, colaboraciones intelectuales, ¿no? Sociólogas importantes, haciendo aportaciones relevantes a la elaboración de la teoría crítica, porque cuando comienzas a meterte a la crítica del patriarcado en la teoría crítica, por supuesto que aparece la pregunta de cómo es que Adorno y Horkheimer tuvieron, ¿no? Formulaciones y reflexiones que incluso adelantaron a la teoría feminista conocida, visibilizada. A mí me impresionó muchísimo eso, ¿no? Y te preguntas si no tuvieron cercanías, por lo menos, con las teóricas feministas o las activistas feministas marxistas, que fueran una influencia justamente en el desarrollo de estos planteamientos, ¿no? Pues este libro comienza a responder esa pregunta. ¿Y cómo lo conseguiste? Yo no lo conseguí. Bueno, lo pedí por Busca Libre. Busca Libre se llama. Es una plataforma, ¿no? Y me acaba de llegar hace 2 días, lo venía leyendo en el camión de camino acá, ¿no? Entonces, esto hizo que preguntara, puesto que ya tengo trabajado, ¿no? Y entonces pensar justamente en cómo pensar estas elaboraciones de Adorno y Horkheimer, que son con quienes trabajo fundamentalmente, a partir de esta incorporación de las influencias que tuvieron estas mujeres en reflexiones que están más obligadas a pensar las relaciones de género y la dominación patriarcal. No sé si me voy a entender, ¿no? O sea, este es como, pero el formulario, por eso, no me voy a entender, no me voy a entender, ¿no? No lo tengo ni siquiera escrito. Ah, sí, claro que sí. A ver, lo ponen. Bien, entonces, les presento estos elementos. Tengo 20 minutos, rapidísimo, ¿no? Hay una serie de cuestiones que yo considero valiosas, ¿no? Valiosas del acercamiento de Adorno y Horkheimer a los temas de la crítica del patriarcado, ¿no? Y que me parece que son valiosos también para la teoría feminista y para el pensamiento feminista, ¿no? Porque lo que yo trato de hacer es establecer una vinculación en un diálogo productivo, en un diálogo tenso también,
entre teoría feminista y teoría crítica, principalmente a partir de la elaboración de Adorno. La primera de ellas es que me parece que esta crítica del patriarcado está incrustada en el horizonte de la dialéctica negativa, ¿no? Esa es la primera de ellas, ¿no? Y que yo trato de hacer en lo que he formulado como un feminismo crítico negativo, pensarlo desde aquí, porque desde aquí no está pensado en la teoría feminista. ¿Y qué es lo que interesa aquí? Si es dialéctica negativa, lo que interesa es pensar las relaciones de género como relaciones estructuralmente antagónicas. Esto es muy interesante, porque la mayoría de los feminismos se mueven en un nivel o mesosociológico o microsociológico de las relaciones de género y en perspectivas más sociologistas y más psicologistas. Pero pierden de vista que hay una configuración de la totalidad social y que ha trabajado Rosita Shores, por ejemplo, ¿no?, que configura a partir de la modernidad una realidad social capitalista y de manera escindida patriarcal, ¿no? Y que hace que entonces las relaciones y los conflictos y las tensiones entre los géneros no sean fácilmente resolubles o conciliables a un nivel identitario, a un nivel psicológico, a un nivel de relaciones inmediatas o de relaciones características. Y eso está formulado en Adorno y Cortázar, ¿no? Muy interesante esta primera aproximación, ¿no? Les voy a dar algunas citas sueltas, donde voy mostrando eso, ¿no? Y bueno, la idea es mostrar que se trata de una crítica de los géneros y sus relaciones en el sentido de que apunta a comprender las bases que los posibilitan, así como las dinámicas de poder, tensiones y antagonismos que han definido sus vínculos a partir de la modernidad. Es decir, Adorno en su radicalidad dice: los géneros están en conflicto, están en tensión, ¿no? Y esa tensión y ese conflicto, ¿no?, que de manera simplista se lee como guerra de sexo, pero que no es solamente una cuestión identitaria, una cuestión identitaria, ¿no? Lo que está diciendo es: hay una estructura, ¿no?, hay una estructura social, económica, política, cultural, que explica justamente cómo esta conflictividad se manifiesta en las relaciones características. Y esto me parece fundamental a mí para pensar en una crítica profunda entonces de la dominación patriarcal y de las relaciones de género. Y esto está conectado con la perspectiva de totalidad que tiene la teoría crítica, evidentemente, ¿no? Es decir, las relaciones de género y la dominación patriarcal se piensan en el horizonte de las articulaciones, ¿no?, de las articulaciones entre los aspectos políticos, económicos y culturales, y en distintos niveles de la realidad social, o sea, tanto estructurales como a nivel meso, como a nivel microsociológico, y sus interrelaciones, pero fundamentalmente sus tensiones y sus antagonismos. Y esta perspectiva solo la encuentras presente en los acercamientos del feminismo marxista y de las perspectivas marxistas contemporáneas, como, insisto, la de Rosita Shores, pero que recientemente me he acercado a las elaboraciones del feminismo materialista francés, y que tienen también como estos acercamientos, y a mí me parece que son los más potentes en la teoría feminista para pensar justamente estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué está presente esta dimensión del género, esta dimensión de la sexualidad y esta dimensión de la dominación patriarcal, ¿no? Porque evidentemente, bueno, como todos lo sabemos, la teoría crítica aborda las interrelaciones que hay en la realidad social entre los aspectos objetivos y subjetivos, y para elaborar entonces el análisis de los aspectos subjetivos se vuelve fundamental la herramienta psicoanalítica. ¿Y qué es el psicoanálisis? ¿Con qué trabaja el psicoanálisis? Con la sexualidad y con la diferencia sexual. Con esta herramienta era inamovible, entonces, ¿no?, pensar en que en el análisis del sujeto y de la subjetividad. Pero la aportación a la teoría crítica es que ese sujeto y esa subjetividad no están pensados en abstracto, sino que se trata de un sujeto y una subjetividad que tiene la encarnación del género y que tiene la formación del deseo presentes todo el tiempo. Entonces, cuando se habla del deseo, cuando se habla del fenómeno, cuando se habla de símbolos, está la dimensión presente de la formación sexogenérica y las dinámicas de las relaciones intergéneros todo el tiempo.
Pero aquí la pregunta era, que tuvieran, ¿no? Si ellos logran por sí solos elaborar todas esas reflexiones, tener esa oportunidad, o que están presentes, ¿no? Dentro de ese círculo periférico secundario, diríamos, invisibilizado por el conocido, autoras que tuvieron esta sensibilidad y tuvieron este acercamiento, ¿no? E insisto, pero uno comienza a acercarse a esa respuesta. Eso es lo interesante aquí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago yo? He hecho más bien una investigación, ¿no? Todo esto que les voy a comentar ya está publicado, entonces voy a hacer una síntesis, ¿no? Si quieren podemos profundizar y devolver en el momento de la discusión, pero una primera cuestión que a mí me llama la atención cuando yo comienzo a notar esta dimensión de la teoría crítica es el trabajo que hacen con en dialéctica de la ilustración el primer discurso sobre el diseño, ¿no? Y después aparecen las mujeres, ¿no? Aparecen Circe, Polonio, hermano y tal, Avino, pero aparecen entonces, bueno, te preguntas, o sea, ¿qué papel están jugando aquí, ¿no? En esa dinámica o relación con Odiseo? ¿Qué dimensiones del análisis aparecen cuando típicamente se lee esa parte a partir de los elementos de la crítica de la economía política con Marx? Sería a través del concepto de cosificación, se decía a partir de Freud en la dinámica de las funciones, pero no aparece esa reflexión que tenemos que ver con que se trata de una relación entre hombres y mujeres en distintos papeles o desempeños de roles de género y distintas dinámicas de poder. Pues así es, ¿no? Entonces comienzas a analizarlo y ¿qué pasa ahí? Bueno, pasa algo, esto es una hipótesis, ¿no? Pero que cuando trabajan con Odiseo, trabajan a través de lo que se conocen como imágenes históricas o imágenes dialécticas. Odiseo es una imagen histórica o una imagen dialéctica en el sentido de que en él se conjuntan elementos del mundo del mito, el mundo antiguo y la modernidad, ¿no? Y a partir de ahí establecen, como dice Marx, una serie de analogías estructurales, ¿no? Para hacer una crítica de la modernidad en términos de las relaciones de clase, en términos de la represión, etcétera, etcétera. Yo creo que hicieron lo mismo con Circe, con Penélope, ¿no? Pero que no lo terminaron. Y hay elementos muy interesantes ahí, ¿no? Que tienen que ver con una crítica, por ejemplo, de la relación matrimonial y el contrato matrimonial con Penélope, ¿no? Y que eso está en la teoría feminista, ¿sí? Una crítica, ¿no? De la relación de prostitución en el caso de Circe, ¿no? Y del trabajo con el deseo, de cómo el deseo se enfría para que el deseo pueda el acuerdo de la mercancía, muy interesante, ¿no? Pero que son como elementos que van quedando descarrilados. Entonces lo que yo he hecho es recuperarlos y profundizar en el análisis, ¿no? Es decir, esas imágenes que quedan incompletas, la tarea que yo he tratado de hacer es completarlas. Hay otra parte que es muy importante para pensar en la violencia feminicida, lo que hoy llamamos feminicidio, ¿no? Que es una imagen dialéctica apenas esbozada que aparece al final del discursus cuando analizan el canto 22, el canto 22 de la Odisea, en el que Telémaco, el hijo de Odiseo, ejecuta a las esclavas de Odiseo. Y es un análisis que contiene elementos, lo analicé ya en un trabajo, que es pensar, estas esclavas son ejecutadas a través de lo que me parece que era un castigo muy común en la Grecia antigua, que era colgar en un solo lazo a una serie de personas, ¿no? Entonces son dos esclavas, un solo lazo, ¿no? Y entonces lo hacen circular por el cuello y simultáneamente las ejecutan, ¿no? Creo que podemos imaginarnos el momento, ¿no? O me lo los versos de una manera, digamos, preciosa, ¿no? Y eso nos permite, además de toda la crítica con respecto a la violencia patriarcal antigua, hacer una crítica de la estetización de la violencia. Impresionante, pero está en esos cuatro niveles, ¿no? Y que hacer entonces el trabajo de completar el análisis. Lo que yo digo es, adelantaron bastante en esta crítica de la violencia patriarcal. Yo pregunto, ¿no? ¿Qué pasa en Godet, por ejemplo? Otra, ¿no? Tremendo, ¿no?
En México puede hacer un seguimiento otra vez de la violencia contra las mujeres, de las subjetivaciones pequeñas con respecto a las mujeres, pero en la línea se puede ver de muchas maneras, como todos sus textos, pero en la línea de los afectos y de las emociones, que es como yo lo he querido vivir. Y entonces, ¿qué hay ahí? Hay una crítica a través de una revisión de la obra de Sartre, de Kant y de Nietzsche, una crítica al tema del resentimiento, o sea, una elaboración ahí muy interesante, pero también de la misoginia, muy potente, nuevamente explicando que se trata de dinámicas que tienen que ver con la configuración de la sociedad a un nivel estructural y no solamente en cuestiones que tienen que ver con emociones que sienten en las relaciones cara a cara. Es lo que me parece más interesante y más potente, ¿no? Y entonces dicen cosas impresionantes ahí que uno tendría que recuperar de una manera muy seria, ¿no? Por ejemplo, decir el sentimiento que se corresponde a una sociedad desigual no es el respeto al honor, sino la violencia. Y el respeto al honor que se promueve en una sociedad desigual es pura ideología, ¿no? Eso es tremendo, o sea, ¿no? Y más cosas, pero no puedo detenerme demasiado, ¿no? Otra parte muy interesante, pero que quedó usada como un proyecto futuro que Adorno le plantea a Freud en una carta de 1937. ¿Qué se proponía Adorno en ese momento? Hacer un análisis de la conformación de la personalidad femenina y de los procesos de feminización de las mujeres de la primera mitad del siglo XX a partir de la forma de la infancia. ¿No? Interesantísimo, ¿no? Adelanta ciertas cosas, ¿no? Y luego se le dan encima a algunas feministas contemporáneas, ¿no? Que dicen que esa carta es profundamente misógina. Yo no estoy de acuerdo con eso. No puede ser que Adorno lo que está haciendo es un diagnóstico muy puntual de lo que pasaba con las mujeres en la primera mitad del siglo XX, sobre todo en el contexto de los Estados Unidos. Lo que está diciendo es que la industria cultural, ¿no? La industria cultural capital estaba haciendo mujeres con una personalidad profundamente consumista. Esto es ratificado por cualquier historia de las mujeres en el siglo XX. Lo que estaba haciendo Adorno era dar cuenta de un hecho, ¿no? No es una valoración que tenga detrás un sentimiento de aversión contra las mujeres. Entonces, son esas cuestiones que también hay que elaborar cuando nos metemos en estas investigaciones. Es una especie de trabajo de limpieza con respecto a todas las objeciones que se formulan, sin una comprensión, me parece, acabada, extensa, profunda de lo que estaban tratando de hacer Adorno y Horkheimer, ¿no? Entonces, este diagnóstico es muy interesante, o sea, todo lo que dice, digamos, ¿qué son las mujeres en la primera mitad de la empresa, ¿no? De la radio comercial, de la publicidad, del marketing, o sea, es una cuestión que se puede corroborar, ¿no? Evidentemente, mujeres de cierto perfil, mujeres de cierta clase social, etcétera, etcétera, ¿no? Que puedes completar con ese tipo de interpretaciones, y que es muy interesante cómo esto queda ratificado en un texto de la teoría feminista que se llama La mística de la feminidad, de Betty Friedan, en 1963, ¿no? En 1963, por esto lo están diciendo estos señores en 1937, ¿no? Estableciendo esta conexión entre forma y mercancía, fetichismo a la mercancía, que son análisis desde la crítica y economía política, con las conexiones entonces de lo que tiene que ver con los géneros, sus relaciones, la situación de las mujeres en la sociedad contemporánea. Interesantísimo, ¿no? Algo que intenta con otra potencia lo explica Scholz recientemente, ¿no? Desde mi perspectiva. Bien, y muchos fragmentos de Mínima Moralia se pueden leer así. No voy a entretener, pero ¿qué encuentran? ¿No? Yo les invitaría a buscar los fragmentos que hablan sobre el matrimonio, ¿no? Sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre el amor, ¿no? Con todo este contexto, ¿no? Adquiere una densidad muchísimo mayor que, si no recuerdo con estos elementos, les menciono un poco, algunos cuantos, ¿no? Este tema de la frialdad, ¿no? Que es sumamente actual, ¿no? O sea, ellos dan cuenta ya, textos de Mínima Moralia, diciendo las relaciones entre los géneros están frías, ¿no? El deseo es un deseo frío, que está en vivir también, el
deseo de los personajes de SAE es deseo enfriado por completo, y este tema de la frialdad y el estoicismo burgués es clave para entender también cómo se atomiza la sociedad y cómo se adormece el impulso moral y el impulso político. Es muy interesante este tema, ¿no? Y todas las relaciones se convierten en relaciones también ideadas por la forma mercancía y por la razón instrumental, ¿no? O sea, las relaciones entre los sexos géneros regidas por criterios utilitarios, regidas por criterios de gestión del sentimiento, ¿no? Se administra el sentimiento, etcétera, etcétera. Y eso recuerda mucho a lo que está pasando hoy en día con el tema del cuestionamiento del amor, el cuestionamiento del amor romántico, que tiene mucho de cuestionable, pero que me parece que en este momento parte de la conflictividad en las relaciones entre los sexos géneros tiene que ver justamente con ese impulso de la promoción de la frialdad, ¿no? De esa gestión del deseo, etcétera, etcétera. Por ahí les invito yo a releer esos fragmentos de la moral. Y finalmente, se me está terminando el tiempo, quiero mencionar que como parte de estos desarrollos pues está las investigaciones de la personalidad autoritaria, ¿no? Pero que siempre se ven como la personalidad autoritaria, ¿no? Pero lo que hay que resaltar aquí es que la personalidad autoritaria es una masculinidad autoritaria, ¿no? Y que ha sido el nombre de masculinidad, y aquí es fundamental la aportación de Ellis Frenkel Brunswick. Los trabajos de Ellis Frenkel Brunswick, los fragmentos de la personalidad autoritaria, no los fragmentos, los capítulos que elabora Ellis en la personalidad autoritaria son claves para entender que la personalidad autoritaria experimenta evidentemente como ser humano un proceso de generización, y ese proceso de generización crea un tipo de masculinidad y también un tipo de feminidad, pero fundamentalmente un tipo de masculinidad. ¿Quién elaboró esos estudios? Ellis, ¿no? Pero cuando vemos a Ellis nos damos cuenta de que cuando hablan de deseo es a Ellis, pues para tratar los trabajos de Ellis necesariamente, ¿no? Porque Odiseo es el terrateniente, etc., pero Odiseo también es aquel de la divinidad, pues, ¿no? Interesantísimo es elaborar estos cruces, ¿no? La personalidad autoritaria, no me lo describí aquí porque seguramente lo conocen y lo han leído muchas veces, ¿no? Tiene todos estos rasgos, ¿no? Es proyectiva, es maniquea, ¿no? Es susceptible a la propaganda fascista, recurre a mecanismos de defensa como la personalización, o sea, todas estas cuestiones que nosotros podemos leer son muy interesantes. Dirige su malestar, dirige su agresividad, con hostilidad hacia los débiles, hacia los diferentes, o sea, todas estas cuestiones que se analizan en la personalidad autoritaria y que son claves, ¿no?, para entender estas cosas. Pero lo que yo quiero resaltar en este momento de mi exposición es que esta personalidad autoritaria, insisto, tiene una dimensión genérica, y esa dimensión genérica es la que analiza Frenkel Brunswick, ¿no? Les voy a leer esto y con esto voy a cerrar mi reflexión, ¿no? Y esto lo recupero de los trabajos de Ellis, ¿no? Para Ellis, el carácter autoritario se distingue además por el rechazo de lo femenino. Los estudios sobre masculinidades contemporáneas, pues es de las primeras cosas que dicen, ¿no? Una hostilidad velada hacia la madre por su posición inferior en la sociedad y complementariamente la identificación con la fuerza de la masculinidad sobrecompensada del padre. Factores que llevan al distanciamiento de todo rasgo asociado con la debilidad, es decir, lo afectivo, sensible, delicado y sensual, aspectos que de acuerdo con Horkheimer conectan directamente con la versión de lo diferente. Se trata de una formación de masculinidad definida por la dureza, poco sensible y abierta al cambio, no tolerante con la ambigüedad. Esto es muy interesante en el pensamiento de los, no tolerante con la ambigüedad, ¿no? Es decir, montada en el principio de identidad, un rígido principio de identidad que tiene que ver con el género bien establecido, cerrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y por una visión hipertrófica de los sexos que conduce a la división tradicional, esto es de Frenkel, ¿no?
la división tradicional, estática y sin transiciones entre masculino y femenino. Tradicional, estática y sin transiciones entre masculino y femenino. Es decir, binarismo, heteronorma, o sea, todo eso está aquí enfrente, ¿no? En un texto de los años 50, desperdiciadísimo por la teoría feminista, y que es necesario visibilizarla para ver la influencia que tuvo en la crítica del patriarcado y a la Europa Heimer. ¿Por qué es importante esto también? ¿Por qué es tan importante? Y esto lo digo yo al cierre de unas multiplicaciones. Porque esto nos permite entender la dinámica de las masculinidades autoritarias que están nutriendo los movimientos de derecha contemporáneos, ¿no? Hay muchos elementos aquí que podemos recuperar, yo lo hago, no se los voy a contar, yo no tengo tiempo, ¿no? Y que podemos encontrar en los problemas misóginos que circulan en Internet y que podemos encontrar con correcciones discursivas que Adorno identificó en la propaganda fascista. Todo esto lo hago también yo en sus trabajos, ¿no? Y ese análisis de discurso se vuelve una herramienta interesantísima, pero ¿qué le enseñan estas perspectivas a los estudios de las masculinidades? Lo que le enseñan es que no se trata de la búsqueda de nuevas masculinidades o de masculinidades emergentes, porque todas ellas circulan dentro de la estructura de la sociedad establecida, ¿no? Sino pensar las masculinidades, hacer una crítica a las masculinidades desde la crítica a la teoría política, desde la perspectiva de la totalidad y desde la perspectiva de la dialéctica negativa que nos entregó justamente la teoría crítica con estos autores y con las aportaciones de todas estas mujeres que están comenzando a ser visibilizadas. Muchas gracias. Estuvo interesantísimo, Nino. Muchas gracias. Qué bueno que viste esta exposición, así nos faltaba esta parte. Qué bueno, gracias. Pero tal vez, bueno, ya que estoy un poco en la mano, voy a hacer un comentario, una pregunta también. El comentario que no sé si conoces, y se me olvidó el nombre, hay una tesis doctoral en Estados Unidos, una autora que lamentable no olvidé, justo sobre Greta Carlos Adorno. ¿Sí conoces esa tesis? Ah, qué bueno. Porque es buenísima, porque ella dice, por ejemplo, algo que nunca, no me acuerdo si lo dice o le insinúa, yo lo interpreté, pero leyéndole a ella, ella tiene la misma hipótesis, ¿no? que habla solo de Greta Carlos Adorno, la esposa de Adorno, que además que se no conoce solo como Greta Adorno, que su nombre completo es Greta Carlos Adorno, ¿no? Porque no renuncia a su apellido al casarse. Campos, pero bueno, agrega el esposo de Adorno, pero entonces ella, la visión oficial es que Joaquín Adorno está sentado en el balcón en San Diego, en La Joya, y le dictan a ella, que sabe mover muy rápido los deditos, a la máquina, no a la didáctica de ilustración. Esa es la versión oficial. Yo siempre pensaba, ¿cómo? Si dos tipos hablan y hablan, ¿cómo ella saca de esto una frase congruente? Obviamente con la libre tesis que entendí, porque ella puso mucho en su propio proceso, pero eran solo sus deditos también en su cabeza, ¿no? Pero esa es la versión oficial, no dice que ella en verdad hizo una redacción. Digo, claro, los dos aportan muchísimo, ¿no? Tampoco quiero minimizar a la profesora Joaquín Adorno, pero la que hace un texto legible, es ella, ¿no? Y eso Joaquín Adorno mismo lo dice, ella estaba en la máquina escribiendo, sin decir que ella insisto más, no es en ese sentido como dijiste. Y otro texto que quiero mencionar de John Abromeit, ¿no? Lo conoce, no sé, alguien más lo conoce, ustedes conocen John Abromeit. John Abromeit, él es de la Universidad de Nueva York, en Buffalo, y él hizo un libro que se llama algo en español como Horkheimer y las fundaciones, Max Horkheimer y las Foundations of Critical Theory, ¿no? Algo así, Horkheimer y el origen de las fundaciones, ¿cómo es en español? ¿Cómo? Cimientos, gracias Marco, de la teoría crítica, y él hace una parte biográfica larguísima que vincula con la teórica. Él insiste mucho en la relación de Horkheimer con Pollock, porque es un poco el Pollock, ¿no? Que le dedica a la ilustración, etc., el amigo desde la juventud, y insiste mucho en la relación homoerótica que hay entre ellos, que además tenían un triángulo que además los dos estaban enamorados de la misma mujer, entonces, no, una cosa rarísima que tuvieron, hicieron como jugamiento que entre los tres van a estar felices, en todos los sentidos, incluyendo el erótico, etc. Entonces, lo que quiere decir Horkheimer en su propia praxis, no sé qué tanto, no conozco los detalles, ¿no? Pero digamos, pero sí era algo que era importante en su vida, ¿no? Y me imagino que esto influyó también en lo que estás exponiendo, ¿no? Obviamente Horkheimer no vivió
lógico, digamos, la masculinidad, no sé cómo llamarla, la normal, ¿no? Bueno, hacían cosas. Claro, no lo sabía. Lo digo. Tienes que mencionar eso también. Entonces, todo lo que nos dijiste ahorita se me hizo muy lógico en este contexto. Como decir, no, obviamente ellos también, hasta en su propia praxis, cuando yo no sabía de Hoffman, no lo sabía, están como, no sé, experimentando, no sé cómo llamarlo, pero no están totalmente subordinados, ¿no? Y eso se me hace muy interesante porque, y claro, a lo mejor pasó con ellos lo mismo que Marx, porque Marx tampoco es feminista, pero Marx, lo que sí me llama la atención, si ven el Capital, hay páginas larguísimas, bueno, muchos subcapítulos sobre el trabajo femenino, que en los textos feministas casi siempre trabajo feministas, en los marxistas, y de decir, casi siempre se ignoran. Se dice, son partes históricas, hay que concentrarnos sobre teoría. Y Marx dedica muchísimo energía al análisis de lo específico de la explotación de las mujeres en el capitalismo sociológico. Es un tema que lo atrapa mucho, y claro, en la parte de las teorías es cierto, y ya también creo que es cierto, ya no lo trabaja tanto, es cierto, la parte llamada falsamente histórica sí lo trabaja muchísimo, y se da cuenta, y no es lo mismo la manera como explotan los hombres que las mujeres, y lo escriben una y otra vez, y casi ningún marxista, los feministas me imagino que sí lo retoman, pero no lo sé, pero los marxistas no lo retoman, no conozco ningún solo texto marxista que habla de eso. Y son, por lo menos, 200 páginas de Capital que hablan del trabajo femenino en diferentes capítulos. Nada más de este comentario, muchas gracias, me hizo súper interesante. Y me cayó bien, y creo que yo estoy seguro que después de escuchar, y digo que sin una perspectiva feminista, nos vamos a entender la teoría crítica en su complejidad. Ahorita digo, me cayó bien, muchas gracias. Pues, ¿quién más va a hablar? Yo, sí, ¿quién? ¿Feminista? Agágate, sí, adelante. Sí, muy bien. Me gusta mucho, muchas gracias. Y te quería, ¿tienes curiosidad si retomas en tus trabajos de reflexión de la figura de las ciudadanas como la figura de lo femenino o qué significa? O si no, ¿por qué no? Yo también quería. Para los temas. Pues es un comentario breve. Gracias, Dinora, qué bárbara. Muy bueno. Yo quería preguntarte si has considerado este elemento premoderno como raíz profunda tal vez del conflicto masculino-femenino, el marco de la escasez, ¿no? Que determina también estos roles, precisamente como parte de esta articulación de lo económico material y lo político social, porque bueno, yo considero que en eso radica también la radicalidad de la lucha feminista, ¿no? Que lo conecta también con la emancipación socialista, ¿no? Es un elemento premoderno que se hace directamente moderno con la reproducción artificial de la escasez, ¿no? Que a la vez sería el nexo, creo, entre la crítica a la economía política y el feminismo. Creo que está implícito en lo que dices, pero no sé si lo hagas explícito y qué opinarías al respecto, ¿no? Bueno, sería todo. Es rápido, ya que mencionaste BTP, ¿no? Sobre todo si podrías leer la mística de la feminidad como un proceso de subjetivación desde las relaciones materiales, pensándolo justamente en cierta interpretación que han hecho algunas feministas desde Foucault, ¿no? De ese texto. ¿Quién sigue? ¿Quién le ¿Aureliano o qué? No tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver. Es decir, bueno, se ha venido rescatando desde un tiempo para acá toda la problemática, la longitud, como un dispositivo constitutivo de la personalidad, vamos a decir, del explotador, ¿no? La longitud como elemento a partir del cual se reconfiguran las relaciones sociales simplemente de una superioridad y una subordinación a partir de la definición clásica de Weber, de la época precisamente, y la longitud, como este dispositivo constructor de subjetividades, una como dominante y otra como dominada.
Pero pues, no es mi pregunta, es quizás hasta una sugerencia, es decir, no habría, es decir, todos estos mecanismos o dispositivos de construcción de sociedades dominantes y subordinadas a partir de la personalidad autoritaria, es decir, del sujeto masculino dominante, no podrían completarse de manera muy plástica y muy interesante con la cuestión de la longitud. Yo creo que por ahí hay una beta que no sé si alguien haya planteado o ya recorrido, pero se me hace muy interesante, porque entonces, como capítulo subordinado, ¿qué pasa con las mujeres blancas con respecto a los hombres? Sí, justo la por ahí mencionaba Dios, si es que te habías visto ciertos límites de todo lo que nos trajiste, digamos, ¿no? Que no es cierto que de los patriarcales, occidentales, blancos, que cómo es posible que tomemos esos factores políticos para hablar de temas feministas porque racistas, porque critican el jazz, porque que son como ¿no? Y ahorita tenemos que su esfuerzo, su análisis, sí tenían como vistos como muy amplios, ¿no? Sí estaban como muy clavados, pero no son otras palabras sociológicas de analizar eso que denuncia más de capital, de unos sujetos, pero también a sus sujetos, ¿no? Y en esa onda de la producción de sus sujetos tiene todo el dominio, la explotación y las configuraciones muy particulares, pero que también tienen cosas como muy descartadoras en cada caso. Entonces, a partir de lo que nos presentaste, creo que un poco como lo planteaba en el tema de Elena, ¿qué límites ves a estos documentos? Porque, por supuesto, con Lupita Joyce ya hay como otras formas, ¿no? Ya leerlo desde esta ética feminista que tú mencionas, de la economía política, pero también con otros que has avanzado, que nos platiqué este chisme de la parte de la racialización, ¿no? Que son un poco con Davis que la jalan a esta onda interseccional, igual podríamos también poner un poco en duda hasta dónde da para jalarla, que ha sido un caballito como igual que la de Parlamentar, ¿no? Pero es como ya no nos hacen todo la familia con toda la comunidad y aquello que nos pueden ayudar los autores a ver lo que es parte más dulce, pero hasta donde yo creo que hasta donde es cómo lo hacemos para comprobar también la parte de la racialización, ¿no? Que mencionaba ahorita. Quizás podría ser un poco, ¿no? Bueno, me interesa mucho la parte que mencionaba Estefan en relación a la experimentación, ¿no? Que si pudieras hablar un poco más en esto, pero sí es muy interesante, ¿no? De la parte de la masculinidad y eso, si pudieras profundizar en eso, pero además como, es que es un poco llamativo y escandaloso y está bien, ¿no? Bueno, a todos nos gustan los chismes, ¿no? Pero esto se juega en las dimensiones también de los archivos. Si tuvieras un poco más de otros datos, ¿no? O sea, pienso en cuestiones más sutiles, ¿no? Pienso, por ejemplo, no sé, como en la ternura, que quizá algunos que esos o cosas así, o sea, la cuestión de la sexual está chido, es interesante y a todos nos fascina el chisme, ¿no? Pero esta parte de la experiencia me interesa, ¿no? Como otras cosas acerca de esa masculinidad o experimentación de subjetividad. O sea, es que me remite mucho a Deleuze y Guattari cuando hablan de la subjetividad de ellos, ¿no? Pero los primeros que tuvieron a cuatro manos con un sentido de este tipo de izquierda y militante fueron ellos, ¿no? Por Jaime y Adorno. Entonces, pues Deleuze y Guattari pues, les gustaba, ¿no? Bloquear, ¿no? Experimentar de diferentes formas, ¿no? Pero ellos, así como de qué forma, ¿no? Sí, No vamos a comer, está bien. Pedimos comida. Aquí es muy luego tú, ¿no? ¿Sí está bien? Sí.
debate interno y también debate con mis compañeras. ¿Qué concepto sería más adecuado para nombrar la situación actual del patriarcado o falocentrismo? No sé si tiene todo. Me gustaría que se comente con nosotros. Algo muy rápido. De hecho, me gustó bastante. Revela muchas cosas, ¿no? Incluso ignoraba por completo acerca de muchos rendimientos, ¿no? Teóricos que deben ser básicos para las características. Pero yo lo quisiera llevar al ámbito ya directo de los movimientos que hay actualmente. Por ejemplo, es decir, una crítica a unas posiciones que están ahí muy presentes y que incluso algunas de ellas tienen hasta pues la aceptación y el apoyo directamente del gobierno actual, es decir, el movimiento liberal, estas unas características que incluso son parientes en términos históricos del libertarianismo, ¿no? Entonces, no sé si tendría que hacer alguna consideración en el sentido de una necesaria crítica de ese tipo de procesos desde esta posición. Sí, es que hablo un ratito, yo hablo muy fuerte, o sea, está muy bien, dice, uy, a ver, ¿cuánto tiempo tengo? Para probar cosas de comida, sí podemos a veces. Porque quiero una fresca. Sí, puestos afuera, ¿cierto? Sí, sé los nombres están los A ver, déjenme organizarlas, porque hay algunas que se relacionan. Bueno, los derechos sí, claro. De hecho, refiero a esa tesis que mencionas en una de mis últimas publicaciones y hago un análisis de la cuestión, ¿no? Porque ese tema no es solamente el reconocimiento de Gretel como, pues, autora, ¿no? O sea, porque todo el tiempo se da reconocimiento entre ellos, ya lo sabemos, ¿no? O sea, mi novela está dedicada a Polo, si no recuerdo mal, o sea, es decir, entre ellos hay un permanente espíritu de visibilizar que se trata de un trabajo colaborativo. Eso no le falta a la teoría crítica, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿por qué no aparecen ellas, ¿no? Como colaboradoras intelectuales, ¿no? Bueno, gran pregunta, ¿no? Y luego la mencionan por su ayuda de hablar. Sí, no, pero no tengo ideas, ¿no? Y el otro tema es la escritura. El otro tema es la escritura que es bien interesante, ¿no? Entonces ahí, ¿quién escribe, no? Cuando alguien está hablando, como tú decías, ¿no? Cuando alguien está hablando, alguien está tomando notas, ¿no? Son notas, digamos, literales, como si fuera una grabadora de la persona, o evidentemente no, o sea, hay una tercera subjetividad por medio que está interviniendo el texto. Qué interesante eso, y eso está trabajando en la tesis que mencionas, ¿no? Yo solamente hay una síntesis, una recuperación en uno de mis artículos, pero también les invitaría a revisar el trabajo, ¿no? Si están interesados en esa cuestión, para ver ese tema, ¿no? Porque la relación, aquí hay una cuestión, ¿no? Evidentemente la relación entre el trabajo intelectual y vida personal, pues, tensísima, ¿no? No solo ellos, todos y todas, y también nosotros y nosotras, ¿no? Entre posiciones intelectuales, ideas, ¿no? Y lo que hacemos a nivel de relaciones cara a cara y nuestras relaciones cotidianas y nuestra vida personal y privada, puede haber una distancia enorme. Y creo que en varios puntos no fueron una excepción. Entonces, hablar de la relación con Gretel, pues es una relación que es a través de las biografías, a través, ¿no? Del carteo entre Gretel y Benjamin, eso lo tienes que rastrear desde lo que tú mencionabas, ¿no? Y que era una relación, pues parece que ahora era bastante disoluto, ¿no? Sí, y Jorge también, ¿no? Porque cuentan los más hablando, ¿no? Los que han profundizado más, ¿no? Era bastante disoluto y de hecho es de tiempo uno hablando de la disolución, o sea, hoy tiene un trabajo de Don Juan en uno de sus textos, estaría convencido de que por ahí va la onda, ¿no? Pero parece que Gretel no lo pasaba muy bien en ese sentido. O sea, de hecho, hay digamos que dicen que Gretel se muere casi de tristeza cuando muere, ¿no? Hace un intento de suicidio, Sí, no, o sea, porque tenía una relación de dependencia muy fuerte Gretel con Adorno, ¿no? O sea, Gretel era una química heredera, ¿no? Que pudo haber sido una superbomba, ¿no? Y cuando conoce a Adorno,
renuncia a toda esa posibilidad, ¿no? Y se convierte ella en, pues, la que toma las notas, ¿no? La que le gestiona, la secretaria, ¿verdad? La que le gestiona, la que le hace la agenda, ¿no? Y le dice, mañana tienes una conferencia y todo aquello, ¿no? Y ahora pues muy cómodo, ¿no? O sea, ella se convierte en gestora de su carrera, casi, junto con Horkheimer. Entonces, habría que ver eso, es muy interesante, ver esas conexiones. Yo no lo he hecho porque no es ese mi tema fundamental, ver esas conexiones entre lo personal y la vida intelectual o las ideas, ¿no? Un poquito porque el tema me ha obligado, pero yo creo que es un tema ahí por descubrir. El erotismo, pero tienes que pasar ese trabajo, Estefan, ¿no? No lo conozco, ¿no? O sea, esta parte que mencionas, sí, te lo voy a agradecer muchísimo, porque es muy interesante, pero por supuesto que, digamos, no lo confirma, pero tampoco lo veo mucho, ¿no? En el sentido de que se defiende una moral de la disolución, en el sentido de que he seguido más la trayectoria de Adorno, porque me he concentrado, he especializado más en su filosofía. Pero, por ejemplo, hay una fotografía de Adorno que yo la pongo de ejemplo en mis clases y la posteo a veces en las redes sociales, que no tiene desperdicio, o sea, ¿no? Y las fotografías de Adorno dicen, pues, ¿qué era Adorno? Pues un niño al que le hacían bullying, evidentemente, ¿no? Le hacían bullying porque era judío, ¿no? Le hacían bullying porque era bien genecillo de chiquito, ¿no? Muy listo, ¿no? Hablaba alto alemán, parece que entonces pues en la escuela eso es objeto, pues ya saben de qué, ¿no? De las masculinidades. O Adorno, ¿no? Dice, Adorno dice, yo conocí el fascismo ahí en la escuela lo conocí, ¿no? Y después lo confirmé, pero fue ahí en mis experiencias tempranas, ¿no? Que es un niño dedicado, que puede tocar el piano, ¿no? Está en mínima moralia, con la tía, con la mamá, para las mujeres en la vida de Adorno son muy importantes, una conexión con el femenino fuerte, ¿no? Y en la fotografía, es una fotografía en la que está en un traje de baño de los años 30 o 40, que era un traje de baño completo, ¿no? Así como Einstein también hay una fotografía, esos trajes completos, ¿no? Pero entonces, está sentado, pero la postura de Adorno no tiene que ver con la masculinidad hegemónica. Entonces yo siempre les digo a los estudiantes, este es el Adorno queer, ¿no? Y así lo posteo, Adorno queer, ¿no? Porque está así Adorno, ¿no? Está así. O sea, les digo, es más femenino que yo, se siente más femenino que yo, ¿no? Claro. Y en alguna conferencia, me parece que fue uno de los coloquios que organizaste, hubo una conferencia en el Adorno del 2019. Alguien expuso hablando sobre la manera de hablar de Adorno y Horkheimer. No sé si lo recuerdas, ¿no? Y que decían, no, era un lenguaje no autoritario, ¿no? O sea, entonces ven las entrevistas de Adorno y tal, en la tele y todo eso, y es una voz suave, ¿no? Nada tiene que ver con la mía, ¿no? Una voz suave, una voz pausada, ¿no? Pero además los términos evitando justamente, ¿no? La jerga de la autenticidad y todo aquello, ¿no? Cuidadosa, o sea, todo eso es muy relevante justamente para hacer una conexión entre toda esa constelación que tiene que ver con su vida personal y estas posiciones que están tomando en términos de la reflexión sobre la masculinidad y las relaciones de género, ¿no? Pero que está pendiente, pero hay algunas cosas ahí que son interesantes, me parece. Las sirenas no las analicé en esta recuperación de las imágenes dialécticas, pero por supuesto que hay evidentemente la representación de lo femenino, de la feminidad, ¿no? Y la relación con Odiseo, lo que hace con Odiseo es atarse al mástil, ¿no? Si no recuerdo mal, que pide a los romanos que lo aten al mástil, ¿no? Y para ellos eso lo que simboliza es la represión, la negación, ¿no? La negación del placer cuando, ¿no? Porque el placer lo que significa es justamente disolución, ¿no? Vulnerabilidad, o sea, es decir, todo ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con esta masculinidad fuerte que caracteriza justamente a la personalidad autoritaria, ¿no? Entonces por ahí se pueden mover cosas sumamente interesantes, ¿no? Betty Friedan es feminismo liberal, o sea, no puedo decir eso, ¿no? O sea, nada tiene que ver con estas perspectivas, nada, no, pero sí está haciendo un diagnóstico de qué pasa con las mujeres, ¿no? En esta época, pero ella lo dice hasta los 60, ¿no? Dice, bueno, ¿qué está pasando? Pues que
las hicieron salir al ámbito público cuando siempre estuvieron en el privado, ¿no? En esta división clásica de modernidad, cuatro necesidades que tenían que ver con la guerra. Los hombres se van a la guerra y las mujeres salen entonces y prueban, digamos, de esta manera la vida pública, ¿no? En el trabajo, etcétera, etcétera. Y luego regresan a la guerra, las regresan a la casa, ¿no? Las regresan a la casa, se tienen que crear una serie de discursos y otra vez subjetivarlas, ¿no? En realidad, pero una subjetivación relativamente distinta, porque entonces ahora se dice, te vas a regresar a la casa, pero tú eres la dueña y la empresaria de tu casa, casi, ¿no? O sea, ya no vas a ser la que va a administrar allá, ¿no? La fábrica o lo que sea, pero vas a administrar tu casa, ¿no? Entonces son subjetivaciones distintas, pero lo que detecta Freeman como psicóloga social es que eso genera un malestar en las mujeres que no se sabe identificar qué razones o qué causas tiene detrás. Y por eso le llaman esa cosa que no tiene nombre, dice Freeman. Pero tiene que ver con un malestar porque las están nuevamente recitando en el espacio doméstico y privado, cuando tuvieron otras posibilidades de, digamos, desarrollo y de prácticas sociales que ya probaron y que es difícil que renuncien a ellas, ¿no? Es muy interesante el análisis de Freeman, pero no tiene como estos aspectos que la teoría crítica sí proporciona, que es entender justamente la dinámica del capital, las nuevas formas de generación de valor y la nueva mercancía que está detrás, ¿no? Y eso es lo que sí, en esta carta, pero que es una carta de 4 o 5 páginas, ¿no? Con un proyecto que ahora uno dice, por aquí podemos hacer algo, pero que se trunca, ¿no? Pero que quedan algunas cosas desperdigadas en el itinerario, y que es un poco la ruta que yo les invito a revisar. Entonces, eso, la blanquitud, sí, claro, ¿no? ¿Quién hace eso ahorita? Rosita Scholz, ¿no? Rosita Scholz trata de establecer estas conexiones entre racismo, patriarcado y capitalismo, ¿no? Y ese es uno de los límites justamente de la teoría crítica, ¿no? La teoría crítica, yo detecto dos ventajas, como dije anteriormente. Un análisis desde la dialéctica negativa, y el segundo es la perspectiva de totalidad a la que no se renuncia. Y esto permite diferenciarla y hacerla potente con respecto a los estudios de género de hoy, ¿no? Y esto por ahí por muy largo de mis investigaciones, ¿no? Pero no hay un trabajo de articulación entre estas dimensiones, suficiente de articulación. ¿Qué si se pregunta Rosita Scholz y qué si se preguntan las materialistas francesas, feministas francesas, materialistas contemporáneas? ¿Qué lógica o qué racionalidad explica la articulación entre estas tres dimensiones? Entre patriarcado, entre las dimensiones racistas de esta totalidad social y entre capitalismo. ¿No? ¿Qué hay, no? ¿Cuál es la racionalidad o la lógica que está presente? Que o sea, ¿qué son, no? ¿Están encendidos, están intrincados, están interceptados, ¿cómo están? Y esa es una discusión muy interesante del feminismo contemporáneo que yo estoy trabajando justamente en este momento. Para mí la pregunta es ¿cuál es la articulación que está presente ahí, ¿no? Porque eso depende entonces del posicionamiento político de un montón de cosas. Y eso es lo que para mí hace potente, pues eso que he llamado crítica de la economía política feminista, ¿no? Y que están todas estas autoras presentes en esas elaboraciones, ¿no? Davis, hay que sacarla de ahí, ¿no? Yo diría, y eso es lo único que puedo decir, permiso, ¿no? Y hay que darle entonces me parece que hay que hacerla presente más bien en una línea de análisis, más bien de esta otra naturaleza, ¿no? Ese es el límite es ese para mí, o sea, esas articulaciones, ¿no? Que no están suficientemente trabajadas, me parece. Yo no respondí esto, ¿no? La delicadeza, la apertura, no, evidentemente, ¿no? Sí, o sea, un análisis de sabor, yo lo hago, ¿no? Yo lo hago en mis clases de manera informal y tal, ¿no? Pero para mí es muy significativo eso, y la biografía de Gottman, o sea, que te lleva como a esos momentos, ¿no? Esa relación con lo femenino que Kruspeek identifica, ¿no? O sea, la masculinidad dura es misógino, desprecia lo femenino porque lo femenino no es fuerte, ¿no? Y la fuerza es un elemento fundamental en esta subjetividad, ¿no? En una ocasión Stefan hablaba acerca de eso que dices del alemán, lo recuerdo mucho, que decías que después de la
modificación del alemán por parte del nacionalsocialismo se perdió, no sé si era alto alemán, pero un alemán más rico que se hablaba por cada mirador, ¿no? Entonces ahora lo que dice la compañera me hace pensar porque esta cultura en exceso implicaba una especie de refinamiento, ¿no? Me imaginaba uno hablando con muchísimos cambios de tono al punto de estar hablando de una riqueza restaural y una expresividad de manos en cada. Se está hablando alemán del siglo XIX. Después los estudiantes no nos conocían nosotros, o sea, era súper conservador, pero porque o sea, era el único alemán no masificado. El alemán que yo hablo es el alemán nazi. Y bueno, que todos ustedes hablan siendo mandados de alemán, ya no hay otro, ¿no? Y el antes ya se perdió. Había solo el alemán pre-nazi y el alemán nazi, el alemán post-nazi no hay. No, y esto pues te digo, es una de las razones por qué se están tan peleados con los jovencitos, porque los jovencitos los ven como unos locos, porque hablan como sus bisabuelos. Y hablan como a propósito, ¿verdad? Porque existe la única manera de hablar comunista. Es hablar como el bisabuelo. Yo no conozco a mi bisabuelo. Entonces, pues hablo comunista. Yo hablo comunista. No porque siquiera estuve. Eso pasa una razón por la que me salí de ahí, porque dije no quiero hablar comunista, voy a ocupar de la luz. Yo no sé, fue tal vez la razón principal. Porque con el que escribe un libro muy bueno es Victor Klemperer, si lo conocen. LTI, no, libro que hace imperio. Pone el título incluso en latín, porque tengo que ponerlo en alemán. El subtítulo sí es en alemán, es el diario del filólogo. Hace unos 8 años lo trabajaron en España. Donde cada día apunta a la nueva palabra que escuchaba la garra del periódico de los nazis. Cada día inventan una nueva palabra. Cada día. ¿No? Y que apuntan a la nueva palabra que escuchaba. Y inventaron, no me acuerdo del número, pero casi no me las sé dos palabras. De las que hoy en día 890 se usan. Como las 10 más gruesas se eliminaron, ¿no? Como Judenfrei, se dice libre de comida, que no se dice. ¿No? Y 2 3 palabras más. Pero todas las otras sí se dicen. También insisto, cuando yo entendí que, cuando el libro me cuenta todas esas palabras, todas las uso yo. Todas. Y todas son nazis, no existían 10 años antes. Entonces, mira, por eso acá Madonna hablando como lo dice, y sí son tan diferentes, lo que tú dices es más suave. Aparte de las palabras, también la binacionalización, todo es diferente, nada que ver, nada. Los nazis sí lograron un cambio corporal y nadie hizo. Cuando Bertolt Brecht y algunos escribieron intentaron revertir lo que no lo lograron. Pues este cliché de que el alemán es autoritario y te hablan como gritando, ladrando, tiene que ver con eso, ¿no? Claro, sí, es que en gran parte es por eso. En gran parte, y ahora me ha dado gusto sobre la resistencia cultural, como dice, si ven las grabaciones muy buenas, no hay después lo que tú dices, es nada que ver con el alemán que yo conozco, pero no con nada. Insisto, la diferencia entre portugués y francés es mucho menor que entre el alemán de Rockham y el alemán mío, por ejemplo, ¿no? Porque el de Rockham sí se cree así, y el mío se cree así. Eso es lo que Bueno, sí, todo eso es muy interesante, yo creo, ¿no? O sea, es una formación de masculinidad y no performatividad. Performatividad, masculinidad me parece que sí trata de salirse, ¿no? De la masculinidad hegemónica, lo que se llama masculinidad hegemónica. Pero pues hay que seguir trabajando por ahí, yo creo que sería bueno. Y la última cuestión, esto de patriarcado, paleocentrismo, si creo que platicamos, ¿no? Que lo discutimos. Es un tema, ¿no? Pero sí, con mucho gusto lo platicamos. Y sobre los movimientos actuales, pues yo creo que, bueno, eso es lo que estoy intentando. Yo he hecho ya publicaciones al respecto de las masculinidades autoritarias, ¿no? Que tienen que ver con estas, pues, ¿qué está pasando, no? Sobre todo con, bueno, son varones de todas las edades realmente, ¿no? O sea, puede decir los jóvenes, ¿no? Es que son de todas las edades, ¿no? Y de extracción de clase social diversa, o sea, es un tema muy complejo y tal, ¿no? Pero aquí sí detectas que puede ser interesante revisar los insumos que nos da la teoría crítica. Pues este tema, por ejemplo, de la personalización como un mecanismo de racionalización y de defensa, ¿no? O sea, todo el malestar y toda la incomprensión del mundo que provoca la ilusión necesaria del fetichismo de la mercancía se canaliza contra sujetos diferentes de ellos, etc. Y en este momento yo diría que el feminismo sustituyó al comunismo. ¿Al comunismo? Sí, en la conciencia del enemigo, ¿no? El opuesto, etcétera, etcétera, ¿no? En el fascismo histórico clásico, el opuesto del enemigo pues era el comunismo, ¿no? Era eso, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? El judío, el feminismo y las mujeres se han convertido como una especie de sustituto, ¿no? En este momento para muchas conciencias radicalizadas de la derecha, ¿no?
en este tema de las relaciones. AMLO tampoco aspira. No, exacto. Entonces eso tú detectas de una manera inmediata en el discurso de lo que se denominan condenas misóginas, ¿no? Las condenas misóginas son grupos de varones que se juntan, como dice Aureliano, en las plataformas de internet, en las redes sociales, ¿no? Y tienen etcétera. De ahí está los místeres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es útil la herramienta de lectura crítica porque puedes analizar, como ya han hecho desde la sociología y desde trabajos más conectados con las ciencias sociales, la psicología social, etcétera, etcétera, el tipo de discurso y el tipo de formaciones discursivas que circulan justamente en esos grupos, ¿no? Pero aquí la parte interesante es que esos grupos no funcionan de manera aislada, sino que están conectados también con la política de derecha, ¿no? Y eso está documentado. Entonces aquí dos aspectos que yo les recomiendo si les interesa el tema. Bueno, el mío, ¿no? El mío, ahorita les paso los títulos, o se los paso, ¿no? Se los comparto. Tengo un trabajo sobre esa cuestión, ya elaborado. Pero hay un texto de Michael Kimmel que se llama Hombres Blancos Cabreados, así lo traducen los españoles, ¿no? Hombres Blancos Cabreados, ¿no? Este texto de Michael Kimmel es sobre los varones que no tuvieron la base política de Trump en las elecciones de 2016, ¿no? Y entonces, ¿cómo circula todo este cotorreo, ¿no? Todo este cotorreo antifeminista, antidiversidad de género, todo este discurso de ideología de género, todo este discurso, el mundo se está yendo al carajo, estamos en el apocalipsis por las feministas, ¿no? Es decir, no es por como cómo se valoriza el valor, no, son las feministas, son etcétera, ¿no? Es muy interesante todo eso, ¿no? Entonces paso estos textos y hay otro de una periodista inglesa que se llama Laura Bates, y el de Laura Bates se llama Los hombres que odian a las mujeres. Interesantísimo, porque la verdad es que hace un análisis del discurso entrando a esas columnas de manera anónima. Y comienza a revisar los que dicen los incels, que dicen los hombres que siguen su propio camino, ¿no? O sea, esto que mencionaban la sesión pasada de ahorita el 50% de los estadounidenses no tienen sexo, ¿no? Tiene que ver con esto también, ¿no? Los hombres que siguen su propio camino, así se llaman, ¿no? ¿Por qué siguen su propio camino? Porque no quieren tener nada que ver con las mujeres, o sea, ellos voluntariamente dicen, todas son feministas, todas están, ¿no? Están ahí. Es muy difícil relacionarnos con ellas, son muy complicadas, lo único que quieren es dinero, me quieren quitar los hijos cuando nos divorciamos, o sea, el demonio entero, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos nuestro propio camino, ¿no? Y entonces crean sus colectivos, crean, ¿no? Contra la prostitución, o sea, sustituyen, ¿no? Pero no se relacionan sexoafectivamente con las mujeres, etcétera, etcétera. Y los hombres son los más radicales, ¿no? Pero con el incel, como dice Laura Bates, ¿qué pasa con el incel? Porque tú preguntabas, ¿no? Porque ¿qué se mueve ahí, no? Y me parece que es Kimmel que dice, hay una sensación, ¿no? Una especie de dispositivo de derecho agraviado, ¿no? En los incels, ¿no? Y en muchos varones, ¿no? ¿Cuál es el derecho que viene agraviado? El derecho que viene agraviado es la idea, evidentemente profundamente patriarcal, de que las mujeres les tienen que dar sexo. Necesariamente les tienen que dar sexo, o sea, es como una especie de privilegio masculino de nacimiento, ¿no? Entonces una mujer se niega, ¿no? Una mujer dice, bueno, no, ¿por qué? Por lo que sea, ¿no? Pero no quiero, no me interesa, etcétera, etcétera. Eso lo tiene que tener una profunda afrenta a su derecho natural, ¿no? Una especie de derecho natural, ¿no? Y luego dicen, somos seres involuntarios, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de que seamos aquí? Las moras que no quieren nada con nosotros, ¿no? Son saben interesadas porque lo único que les importa es los guardos. O sea, hay discursos ahí interesantes, ¿no? Y ha llegado a la realidad, ¿no? Bates lo ha documentado en algunos casos, ¿no? Como este de la UNAM, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ya no circula solamente el rollo, ya no es una cuestión muy ofensiva, porque es parte de su defensa de decir, esto no es un cotorreo que tenemos aquí, ¿no? No pasa nada acá afuera de la red, ¿no? No, sí pasa, ¿no? Y ya tenemos un caso menos aquí, inmediatamente documentado. Entonces es como, ¿no?
Y lo que yo he hecho es revisar con las estrategias de análisis de la propaganda, no de la propaganda fascista que nos dejó Adorno, algunas de las formaciones discursivas de estos grupos, ¿no? Porque son formaciones discursivas que aparte tienen un gran poder de subjetivación, porque como dicen los especialistas, politizan rápidamente, ¿no? Y subjetivan rápidamente, ¿no? Y si lo ponemos más trágica como Adorno hace, ¿no? Más trágica como Adorno hace, bueno, comienzan a aparecer trabajos, que también es otra línea que he investigado, de las masculinidades universitarias en nuestro país. ¿En los qué? Universitarias en nuestro país. Entonces hay un trabajo de Tena Guerrero que le recomiendo mucho, ¿no? Tena Guerrero, está en uno de mis textos también, que revisa las versiones masculinas a los movimientos del Me Too y a los movimientos feministas en la UNAM, ¿no? Con trabajo cualitativo, revistas, etc. En la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, claro, ¿qué te digo? Que me mueve nada, ¿Qué te lo pasa? Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? No, es que esto de verdad tenemos que saberlo, o sea, esto es parte de nuestro ejercicio de reflexión crítica como filósofos y como filósofas, ¿no? Entonces, las otras personas que participan en el estudio dicen, bueno, ¿en dónde están como las posiciones no reaccionarias de toda esta escuela? ¿Y dónde crees que están estos? No, yo creo que los fueron los únicos que se prestarían a Ahorita la respondimos, no tengo terminado. A ver, déjame terminar. Bueno, les paso la referencia del estudio y ya lo revisas metodológicamente y todo, ¿no? Está en filosofía, ¿no? Bueno, a mí lo que me llama la atención, ¿no? Es que cuando se revisa la entrevista, los fragmentos de la entrevista, detectas formaciones discursivas que detectas en las columnas misóginas, ¿no? Hay algo ahí, pues, yo no he terminado de analizarlo, pero me estoy moviendo en este momento, ¿no? Y ahora voy a revisar en la Universidad de Guadalajara la sección de respuesta masculina al Me Too de la encuesta que se acaba de hacer, que es una encuesta universitaria sobre violencia de género, y pues ahí son los jóvenes de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y es un estudio cuantitativo, ¿no? ¿Qué piensan del feminismo, ¿no? Cómo se posicionan con el tema del acoso, etcétera, etcétera. Bueno, también se los voy a recomendar, se acaba de publicar, ¿no? Ahí hay algo muy interesante, ¿no? Porque también, como dicen, los que se prestaron, ¿no? Los que no se prestaron, ¿qué pasa? ¿Qué detecté yo en la encuesta? Que se esconden, ¿no? Que se esconden, ¿no? Que hay 5 opciones y se van por la opción neutral, ¿no? Cuando les preguntan, dicen, yo no voy a decir ni que sí ni que no, sino que no sé, o qué, ¿no? Y se empiezan a esconder ahí, ¿no? Pero no son iguales de por qué, ¿no? ¿Por qué no se posicionan los varones? La mitad de los varones no se posicionan, ¿no? La mayoría de lo que resta son cuestiones antifeministas. ¿Por qué no se posicionan? Bueno, hay estudios de los movimientos contemporáneos, sobre todo de colegas argentinos, que han estado haciendo contribuciones bien interesantes al estudio de masculinidades. Y que bueno, voy a dejar ahí porque ya tengo hambre. Acerca de nuestra facultad. Por favor, son 2 cosas acerca de nuestra facultad. Por favor, es sintomático, y habría que ahondar más en el asunto, pero es sintomático que es la única facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México que ha estado tomada tanto tiempo por las mujeres. Tú puedes decir, hay mucha necedad, hay mucha ignorancia, hay mucho, puedes montar un montón de preguntas, sobre todo porque para preparar argumentos tenemos que hacer una investigación empírica. Eso es sintomático, esa es la facultad que más tiempo ha estado tomada por un asunto netamente de género.
Segunda, y aquí sí ya entramos a la parte existente. De mi generación, yo pienso que el 98% de mis profesores, el 2%, estarían en un tendedero. Estarían en un tendedero. Mis profesores, todos, eran de ahí solamente, ¿no? También la facultad de filosofía es la única que tiene un auditorio tomado de hace 20 años, ¿no? Y eso a qué se debe, pues se debe a la permanencia política, ¿no? Yo no conozco todo, ¿no? Pero conozco un poco el ambiente de derecho, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Y el ambiente de ingeniería, ¿no? Pero particularmente de derecho, ¿no? Entonces, de pronto, no es decir que unos están peor que los otros y ya eso es mejor, ¿no? Pero creo que de pronto sí hay que considerar ciertos factores, ¿no? Sí, a mí lo que llama la atención, más allá de estar aquí ventaneando a la comunidad de filosofía, a los valores de filosofía, lo que me llama la atención es que, bueno, se supone que estás ante la vanguardia del pensamiento crítico. Eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Se supone, no, ¿y cómo es posible que tú detectes en una entrevista, no, así sea uno solo? Porque son estudios cualitativos, aquí no importa la cantidad, ¿no? Sabemos eso metodológicamente. Que digas, estás reproduciendo el discurso de las personas misóginas. Pero ¿cómo es posible, no? O sea, ¿no? Una conciencia formada, ¿no? En la lógica, ¿no? ¿De qué habla eso? Bueno, de algo que ya había detectado Adorno, ¿no? Y que es que la propaganda no se mueve por criterios de argumentación. Pero eso lo que plantea es un reto para saber entonces cómo contener a la derecha, cómo hacer la revolución como resistencia ahí. Es un gran reto ¿no? Ahora decía, complicadísimo, ¿va? ¿Por qué? Porque la propaganda es un psicoanálisis invertido. Fíjense qué frase, ¿no? Se acabó, ¿no? Ya gracias a Adorno, gracias. Un psicoanálisis invertido es la propaganda. Eso es una genialidad. Es una genialidad hecha de 3 palabras, ¿no? Por eso el psicoanálisis invertido se supone que teóricamente el psicoanálisis lo que buscaría es hacer consciente lo inconsciente. La propaganda no quiere ser consciente de lo inconsciente, la quiere ser más inconsciente de lo inconsciente porque trabaja con lo inconsciente y trabaja con la parte funcional, emocional, ¿no? De los objetos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en las facultades de filosofía? ¿No? Clases centradas evidentemente en el cultivo de la racionalidad, ¿no? De la argumentación, ¿no? Y somos buenísimos para eso. Pero lo que están diciendo, ya lo está hablando, por eso me parece que es importantísimo recuperarlo para este momento, es que la posibilidad de autoritar no trabaja a nivel racional y argumental, ¿no? O sea, todo es funcional, emocional, etc. Y la propaganda, las estás hablando perfectamente, o sea, las estratagemas con las que trabajan en los discursos de Martin Luther Thomas y todos estos demagogos de derecha no son otra cosa más que impactos en el inconsciente, ¿no? Para mover emocionalmente a los sujetos. Todo eso es un gran reto, O sea, uno de los últimos textos de Judith Butler, que evidentemente trabaja desde otras tradiciones, etcétera, ¿no? Creo que es muy refinado, ¿no? Este texto de quién teme al género, pues justamente es ese diagnóstico y dice, ¿qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Cuando estamos acostumbrados, es decir, fijaros aquí en la racionalidad comunicativa y todo eso, ¿verdad? No, la argumentación, los argumentólogos, aunque por ahí no va, no es ahí, ¿no? Esa no es la clave, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, no? Cuando lo que funciona aquí es el inconsciente, el emocional, afectivo, etcétera, ¿qué tipo de pedagogías, qué tipo de políticas, qué tipo de estrategias tenemos que repensar, poner en juego? Para justamente pensar en una competición, una resistencia, etcétera, porque el llamado a la racionalidad de la argumentación y a la lógica, dice Adorno, no funcionan para este tipo de trabajo, ¿no? Vamos.